Estamos con el licenciado Abraham Fion Lizama, que emitirá un comentario como analista político. Siempre lo hemos buscado para conocer de cerca su punto de vista sobre lo que el Congreso en horas de la noche aprobó ayer. Muchísimas gracias, Roger, y aquel amigo de nuestro diario. En efecto, desde el día de ayer estuvimos nosotros pendientes de la reunión del Congreso de la República, que inició a eso en la tarde y fue terminando ya en la madrugada del día de hoy. Los aspectos importantes que nosotros logramos visualizar de acuerdo a las diferentes intervenciones de los diputados, vale la pena primero mencionar que dentro del primer decreto legislativo que se aprobó, que es el 24-2020, 2020, es precisamente donde se da una prórroga hasta el 31 de octubre para el pago de la calcomanía en la circulación de vehículos, tanto terrestres, marítimos y aéreos. La UNE en determinado momento, a través de su diputado Jairo Flores Vivas, pretendió que fuera una exoneración, argumentando pues de que el 50% de la población, de los propietarios de este tipo de vehículos ya habían pagado los impuestos, lo cual no pasó. En consecuencia se quedó hasta el 31. Pero lo importante de esta reunión del Congreso, creo yo, que estriba en la bonificación por esta única vez que se le va a dar a todos los jubilados. Al principio, esta iniciativa de ley no se aprobó porque para que una ley en un único debate sea aprobada se necesitan las 2/3 del total de diputados. En este caso estábamos hablando de 117 diputados que tenían que votar a favor para que fuera una ley se aprobara como ley de emergencia. En la primera ronda solo se obtuvo 98 votos, pero se vio claramente que la directiva estaba corriendo mucho los plazos, el tiempo, a manera de que la elección, el conteo de votos se hiciera rápido. Cuando se entró ya a otro punto, con mucho tino, con mucha inteligencia, y ahí es donde demostró el diputado Heredia de Chiquimula. El diputado Heredia planteó una moción y solicitó al honorable pleno del Congreso y a su presidente, a su junta directiva, que se repitiera la votación, porque él había notado pues de que se había manipulado el conteo de votos. Al momento de repetirse la votación, afortunadamente para los jubilados, se, se, se ganó, y esto ya se aprobó con más de 117 votos, con 149 votos. Entonces ya se empezó a conocer como una ley de emergencia nacional. Se aprobó el proyecto inicial, decía 2,000 quetzales para cada jubilado. Al final de cuentas, el Congreso aprueba 150 millones de quetzales, que son producto de los 20,000 millones que se le dieron al presidente para el tema del COVID. Los traslada al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para que el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en conjunto con el Ministerio de Finanzas, hagan un prorrateo de los 150 millones, y esto lo van a dividir en el total de jubilados. Lo importante de esta ley, que yo creo que es una de las leyes más importantes que ha aprobado esta legislatura, porque hubo un consenso unánime, solo hubo un voto en contra. Lo importante de esto es de que el acuerdo dice que se tienen que tomar en cuenta a toditito los jubilados. A todos, incluyendo si hubiera en la iniciativa privada, deberían de tomarse en cuenta, pues lógicamente no hay. De tal manera que esta ley, que es un ejemplo tal vez para Latinoamérica, va para jubilados del Estado, el IX y todos los jubilados de Guatemala, y van a recibir
esto tiene que ser antes del 30 de agosto, tiene que ser. Nos llamó la importancia en esta reunión del Congreso, Roger, es de que a última hora el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, propone una enmienda al artículo segundo donde él indica que no pueden gozar de este beneficio los que ya tienen algún beneficio, como por ejemplo el bono de familia o los 1,000 quetzales que se le están dando. Entonces empieza una intervención bastante acalorada y al final de cuentas los diputados logran convencer a estas personas para que retiren su moción privilegiada, la retiran y entonces ya queda, porque esto lo que hubiera hecho, lo que hubiera pasado si aprueban ese artículo es de que lo que hicieron con la mano izquierda lo iban a destruir con la mano derecha. Prácticamente era una jugada bastante bien planificada de parte de no sé quién, pero sí nos llama poderosamente la atención que vino directamente del Congreso, de la presidencia del Congreso. En consecuencia, yo considero que el héroe de esta jornada, por haber salvado este tipo de situaciones, es el diputado Gabriel Heredia. Él es de Chiquimula, solicitó esto y por supuesto pues tuvo el beneplácito de todos los diputados. El diputado Reyes Lee se pronunció en favor de los peteneros. También lo hizo el diputado César Fión, César Fión insistió sobre el tema de que la necesidad que existe en los adultos mayores por el tipo de enfermedades que se dan y sobre todo instó al Crédito Hipotecario Nacional e instó también al Ministerio de Finanzas para que lo hagan a la brevedad posible. En ese sentido yo creo que fue una conquista de parte de todos los jubilados. No van a ser los 2,500, los 2,000 quetzales que inicialmente se proponían, pero sí va a ser una cantidad que yo la desconozco, pero yo sé que son más de 100,000 jubilados y en ese sentido habría que ser el prorrateo. Y el tercer punto, que ya alrededor de la 1 de la mañana, un poquito más tarde, que entraron a conocer el tema de las cortes. En el tema de las cortes, hay diputados, la misma directiva llevaba un acuerdo que no lo conocían los diputados. Al momento que dieron a conocer el acuerdo, los diputados se encendieron, empezaron precisamente a objetarlo y al final de cuentas, Roger, al filo ya de la madrugada, se quedó pues de que concluyeron los diputados que por falta de consenso y la diversidad de criterios que no se iban a realizar las elecciones. En este sentido nosotros tenemos que ser claros que el Congreso de la República tiene la obligación de acatar las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, no las puede variar, y uno de los puntos importantes que vale la pena mencionar es que la Junta Directiva pretendía primero elegir a magistrados de sala y después a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la orden de la Corte de Constitucionalidad expresa con toda claridad en su página 57 que debe de iniciarse con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente con los magistrados de las salas de apelaciones. Lo delicado de esto, Roger, es de que, por ejemplo, hay tachas. El Ministerio Público ya envió bastantes nombres de personas que no pueden participar, incluso nombres de diputados que no pueden participar. En este sentido, están hablando sobre la falta de idoneidad. Entonces, la duda del Congreso es, y eso es lo que se va a consulta hoy a la Corte de Constitucionalidad, si en efecto es potestativo del Ministerio Público influir en este tipo de decisiones, prácticamente dándole una orden al Congreso de la República de qué manera se tiene que hacer, o bien se está malinterpretando, de tal manera que yo considero que esta elección va para largo. Hay un inconveniente que ahí se dice claramente que debe de ser un voto razonado por candidato. Estamos hablando de que esta sesión podría tardar unos 100 días.
Entonces consideramos nosotros que sí van a tener que modificar la Corte Constitucional, va a tener que ser un poquito más flexible para que se pueda elegir en cualquier momento a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones, porque ahí hay una situación ambigua y han sacado pues del listado a muchos colegas, a muchos jueces, a muchos candidatos, con el simple hecho de que no sean de notoria honorabilidad. Entonces eso pone en una situación bastante dificultosa a lo que es al Congreso de la República, y pues al final de cuentas lo que se acordaron los diputados es de que hoy se tienen que hacer la prueba todos del COVID, después de que hoy ya presenten la prueba del COVID, porque acordémonos que por la distancia que tienen pues se corre un riesgo. Entonces se va a reanudar la sesión, porque es importante es importante mencionarle a la población que el acuerdo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad indica que debe de convocarse, que debe de hacerse dentro de los 20 días. Es decir, debe de convocarse dentro de los 20 días, pero no dice en qué tiempo deben de estar electos. En consecuencia, el Congreso considero que está trabajando de manera muy mesurada, no lo está haciendo de una forma precipitada, y sí está tratando de darle lugar a todas las personas, porque en todo proceso y en toda situación que es eminentemente jurídica debe de haber un debido proceso. No se puede señalar a una persona nada más por alguna situación específica. En consecuencia, nosotros consideramos que el Congreso va a resolver esto, pero el tiempo que les queda, yo considero que se nos va a ir el año en esto, si es que al final de cuentas no resultan mandándolo nuevamente a la comisión de postulación, porque recordémonos que la comisión de postulación se desintegra hasta el momento que toman posesión los magistrados, tanto de sala como de corte. Muchas gracias. Hemos escuchado un análisis de los acontecimientos en el organismo legislativo por parte del licenciado Abraham Fion Lizama, que siempre analiza y emite su opinión en relación a temas de impacto nacional.